Hola, bon dia. Benvinguts. Bienvenidos. La primera ponencia de este viernes es sobre una figura en la que el ordenamiento jurídico ha depositado la confianza y que tiene que servir para mejorar y mantener nuestro tejido empresarial, la figura del reestructurador. Hablaremos de la reestructuración imprescindible para empresas viables en dificultades. Tenemos el privilegio de contar con verdaderos expertos en la materia, con quien haremos un debate sobre esta figura y su trayectoria hasta el momento, con sus luces y sus sombras. Nos acompañan Ignasi Fernández de Senesplea, magistrado del Juzgado número 10 de Barcelona. Ignacio Fernández tiene una dilatada trayectoria profesional. Se especializó en Derecho Mercantil y es máster en Derecho Internacional de los Negocios en ESADE. Es profesor en diferentes cursos y entidades, por ejemplo, es profesor del Consejo General del Poder Judicial, cursos dedicados a jueces y a magistrados. Ignasi Fernández es un apasionado del derecho. Su carrera se ha desarrollado en un inicio como abogado en el sector financiero y asegurador y en la actualidad está en el sector de la judicatura. Magistrado del Juzgado número 10 de Barcelona, nos aportará su visión desde la interpretación de la norma aplicada en distintos casos y situaciones. Gracias y bienvenido. Muchas gracias. Àlex Soler i Borrell es socio de la firma Ernst & Young y es el socio responsable de Turnout y Reestructuración en el área de estrategia y transmisiones. Àlex Soler lleva 20 años dedicado a la reestructuración financiera y operativa, tanto desde el lado de la empresa como desde el lado del asesor. Tiene amplia experiencia en procesos complejos de refinanciación, insolvencia y mejorar la operativa, asesorando tanto al deudor como al acreedor. Àlex, es un placer tenerte en este debate. Gracias, Angélica. Y Raúl Lorente, que como habrán visto no figura en el orden de ponentes, y Raúl Lorente és un auditor de cuentas i economista, formador en el Col·legi de Censor Jurat de Comptes de Catalunya, és assessor y administrador concursal. A la primera persona a quien oí hablar de la reestructuración fue a Raúl Lorente. Fue Raúl quien me presentó los ponentes que hoy nos acompañan y él me transmitió sus preguntas, inquietudes sobre la materia, tan rápido que no tenía tiempo de escribir. Y la semana pasada le dije, Raúl, tienes que estar en el debate. Has desarrollado todos los roles en el mundo de la reestructuración. Has asesorado empresas, has formado a futuros reestructuradores, has estado reestructurador de empresas, reestructurador de acreedores y, por tanto, Raúl, te agradezco tu predisposición para estar en este debate y presentar y preguntar sobre tus inquietudes y la aplicación de la norma en este corto periodo que llevamos de la figura de reestructurador y el proceso de reestructuración. Empezamos, pues, el debate. Yo quisiera con una pregunta muy simple, si es la figura del reestructurador conocida por el empresario y quiénes deberían ser los divulgadores de esta figura. Si queréis voy yo. Bueno, primero agradecer al Col·legi la invitación, a Raúl personalmente, que fue quien me invitó al foro. Encantado de compartir mesa con vosotros, desde luego. La pregunta tiene su aquel. Si los empresarios conocen la figura del reestructurador, yo creo que la conocen cuando necesitan reestructurar su compañía, ¿no? Es decir, no la conocen en el marco legislativo actual, sí la conocen cuando necesitan yo qué sé, modificar las condiciones de su deuda, cuando tienen algún problema relevante. Ahí la conocen casi por pura necesidad y no probablemente por iniciativa suya, sino porque sus acreedores fundamentales, que suelen ser los bancos, les instan a incorporar una figura que medie, ¿no?, en un proceso de reestructuración de deuda que puede ser tremendamente complejo, ¿no? Pero yo diría, y es una opinión muy personal, que desde la perspectiva del empresario no sueles tener en mente que puedas necesitar un reestructurador, ¿no? Con lo cual hay que hacer bastante didáctica de eso. Y ahí la didáctica la puede hacer desde luego el auditor de la propia compañía cuando percibe que hay un problema y sugerir tener una persona de confianza, ¿no?, que le pueda mediar en un proceso de reestructuración.
todos los asesores, las entidades financieras, cualquier acreedor. Yo creo que hay que hacer bastante didáctica y publicidad de esta figura que de verdad, que en el contexto de nueva ley creo que se le da un peso que pone en valor la relevancia que tiene, que realmente es mucha. Sí, a ver, bueno, también primero de todo agradecer la invitación para esta mesa redonda. Muchas gracias también por las palabras de la presentación. Es conocido el reestructurador, seguramente en el mercado el reestructurador viene operando desde hace mucho tiempo en una fórmula que no era una profesión regulada, pero estaba allí en el mercado. Por tanto, su conocimiento lo era más por el boca a boca, por el uso mercantil de las necesidades de la empresa en las situaciones de crisis. Lo que sucede es que desde la Ley 1622, que entró en vigor el 26 de septiembre del año 2022, el experto en reestructuraciones ya no es un concepto coloquial al que le damos, o un calificativo, un adjetivo que le damos a aquel experto o aquella persona que tiene conocimientos económicos, empresariales y asesora. No, ahora ya es una persona que tiene un estatus determinado, o sea, viene determinada en la ley, se le atribuyen, ya lo veremos, una serie de responsabilidades, una serie de funciones. Y ese experto en reestructuraciones, pues evidentemente hoy no es conocido. Hoy no es conocido porque lo primero es tan nuevo como que no llega ni a un año en una ley que está empezando y por tanto está llamada a ser implementada pues por todos los profesionales que están aquí sentados, que quieran ser expertos en reestructuraciones, a los cuales existirá a partir de ahora, o existe a partir de ahora, una serie de mecanismos empresariales a los que están llamados a intervenir de manera necesaria. Me permito hacer una primera, digamos, yo no soy ponente, ya lo sé, y por tanto, pero me permito hacer un acto, digamos, ahora comercial, que no sería el adecuado. Pero nosotros desde el instituto, y el colegio también nos ha dado soporte en este sentido, y en las primeras palabras que el colegio tuvimos ayer en la presentación de todo el fórum, el presidente ya dijo que dentro del plan estratégico se había contemplado, y eso lo agradezco mucho al Consejo Directivo, del que Angélica forma parte, de que hayan apoyado, digamos, la figura del experto reestructurador y hayan sensibilizado de que el experto reestructurador realmente es una persona, digamos, que tiene que aportar mucho valor a la sociedad y lo tiene que hacer desde un punto de vista de formación, ¿no? Y por eso ya hicimos un primer curso el año pasado, una primera edición de 100 horas, que vamos a repetir este año una segunda edición. Perdonar el gap, la falca comercial, pero no podía decir, pero quiero decir que es verdad que nosotros entendemos, yendo un poco a la pregunta inicial que has mencionado, entendemos que es importante y que es importante que nuestro colectivo, que creo que además es el que mejor formado esté, que está, o puede estar formado, porque es decir, el componente económico, el componente que los auditores llevamos en nosotros en cuanto analizamos las cuentas y hacemos el análisis del principio de empresa en funcionamiento, todo esto lo llevamos. Y sabemos que cuando se habla de viabilidad tenemos que tener en cuenta pues, si la empresa es rentable, si la empresa tiene liquidez, si la empresa tiene recurrencia para generar esos recursos necesarios para afrontar cualquier plan de viabilidad. Y, por tanto, este es el tema. Paso mi papel, y de verdad que ya no me muevo más del papel, pero ¿cómo hemos pensado hacer esta mesa? Esto es bastante dinámico, los ponentes saben de todo, francamente saben de todo, y hemos previsto hacer 6 bloques, unos 6 bloques o 5 bloques, hasta donde lleguemos, o 10 bloques, porque realmente veréis que... Entonces son preguntas, un poco la idea es que saquemos conclusiones. Y la primera pregunta va dirigida ya lo ha apuntado el magistrado, el año pasado, en septiembre del año pasado, pues se promulgó el nuevo texto, y dentro del nuevo texto pues está esa figura, ese libro segundo, que es un libro segundo diferente de lo que es el libro, a los que no lo sepáis, que seguro que muchos lo sabéis, es el libro dedicado a la
al preconcurso, no en situación de concurso, sino el preconcurso. Entonces, la primera, diríamos, impresión que podéis darnos sobre este cambio respecto a esta nueva normativa, ¿cómo lo valoráis? ¿Lo valoráis positivamente? ¿Qué impresión? Yo también. Yo te diría, yo soy un gran fan del nuevo texto refundido, de verdad. La ley concursal, y Ignasi seguro que me corrige, pero estuvo casi 100 años sin tocarse y en los últimos 20 se ha tocado no sé cuántas veces, pero muchas, ¿no? Siempre con el afán, yo creo que busca tres objetivos fundamentalmente todos los movimientos de la ley, ¿no? Uno es desjudicializar al máximo los procesos de reestructuración que pueden salir bien, ¿no? Darle agilidad y procurar la anticipación, que para mí son clave. ¿Qué ocurre generalmente? Que las situaciones llegan muy tarde a poder ser reestructuradas y lamentablemente muchas acaban en concurso, ¿no? Y ese concurso, históricamente, los índices de liquidación de dichos concursos eran abrumadores, por encima del 90%, ¿no? Esta ley intenta corregir todo eso. Hasta la fecha, los que trabajábamos en procesos de reestructuración previos al concurso, la gran ventaja que teníamos con las modificaciones anteriores era básicamente la homologación. Oye, siempre has tenido disidentes en procesos de reestructuración que es imposible meter en vereda, te permitía, con mayorías acreditadas y suficientes, conseguir que aquellos que no querían apoyar la reestructuración entraran. Eso venía muy bien. Pero es que la nueva ley incluye muchísimas dinámicas que ayudan todavía mucho más, ¿no? Incluye agilidad. Hay un artículo en el libro primero que permite presentar un concurso ya con una oferta de compra de unidad productiva que luego tiene sus trucos y sus problemas, ¿no? Pero que le permite en casi un mes, ¿no? Resolver, ¿no? Y poder adjudicar esa unidad productiva a un tercero y, por lo tanto, darle viabilidad a la compañía anterior y, sobre todo, a la masa laboral, ¿no? Te permite establecer clases. ¿Qué significa eso? Yo, en función de cómo tenga el pasivo de la compañía, puedo establecer una serie de clases para obtener determinadas mayorías para que el proceso pueda salir adelante homologado judicialmente, ¿no? Te permite arrastrar al deudor. Había muchas situaciones previas a esta reforma en la que el deudor decía no, aunque fuera palmaria la necesidad de que dijera sí a un planteamiento, ¿no? Ahora puedes también arrastrar al deudor, ¿no? Con lo cual, hay una serie de iniciativas tremendamente poderosas y de verdad que sí permiten eso que procuraba la ley que os decía, ¿no? Anticipación, agilidad y desjudicialización. ¿Qué ocurre? Que estamos en un país de pícaros, ¿no? Y hay algunos artículos, ¿no?, que también dan pie a cierta picaresca, ¿no? Y eso ya viene desde tiempos del Lazarillo de Tormes, ¿no? O sea, al final hay que tener sentido común, hay que tener rigor y no hay que aprovechar, si queréis, determinadas faltas de concreciones de ley para hacer planteamientos que luego, en lugar de desjudicializar, te llenen el juzgado de impugnaciones a los acuerdos que se lleven a cabo, ¿no? Con lo cual, desde luego, soy muy partidario de la normativa y yo creo que hay que aplicarla con mucho sentido común y con mucho rigor. Sí, yo no soy tan optimista, porque ya he empezado a ver los problemas que tiene la nueva ley. En líneas generales, sí que soy optimista. Creo que la reforma de la ley concursal dota a las empresas de herramientas para que en ese escenario de mi empresa, en este país, y ustedes seguro que lo saben mucho mejor que yo, se sufre mucho el síndrome de la rana hervida. Es decir, el empresario va allí muriendo, pero haciendo como que no muere. Y para cuando nos llega cuando nos llega a nosotros al juzgado, la rana está hervida, pero hervida. Seguramente la ley lo que permite es, primero, utilizar determinados mecanismos para que si se va inculcando una cultura en el empresariado de saber autoanalizarse, ahí también la auditoría de cuentas tiene un papel importante, no solo, creo, de hacer la foto, sino de trasladar a su cliente
cuál es la situación en la que está, que probablemente no es muchas veces suficientemente consciente por lo que voy palpando, porque siempre creen que esto se va a arreglar, pasará eso milagroso que nunca va a pasar. Entonces, la ley ofrece dos o tres mecanismos, pero claro, nos ofrece el mecanismo de la continuidad de la empresa, el mecanismo de la continuidad de la empresa reestructurando su deuda, con muchas opciones, incluso la opción de que sean los propios acreedores que se queden la empresa. Un caso bastante polémico, pero la cuestión es que utilizar esas herramientas va a permitir que muchas empresas puedan pagar a sus acreedores mediante los propios beneficios y el propio funcionamiento de la empresa. Y como muy bien indicabas, todo esto pasa por que no se haga un mal uso de los mecanismos, un abuso. Porque igual que con el concurso se han hecho situaciones de abuso, el problema de los planes de reestructuración es que se dinamiten con abusos. En el país de la picaresca, una reestructuración pasa por una renuncia de los acreedores a algo y un sacrificio por parte del deudor a algo. Esa situación de equilibrio debe existir. Cuando lo que se pretende es ser el más listo de la clase y alguno de los acreedores salir más airoso o el deudor no poner toda la carne en el asador y reservarse, en esos supuestos bueno, es donde se van a producir picarescas que pueden, sobre todo el problema es que pueden desacreditar los procesos, pueden sentar una mancha en el que ya la gente no crea y claro, es fundamental que los acreedores crean en los procesos de reestructuración. Por eso hay que hacer un buen uso de los mismos, porque es que realmente para la economía productiva de España es una herramienta muy importante. Es decir, tener un buen sistema de reestructuración hace que haya mayor inversión en el país, porque los inversores saben a ciencia cierta cuál va a ser el resultado del fracaso de su inversión y pueden calcular si invierto en Italia o invierto en España, en el caso de que las cosas vayan mal, cuál va a ser y qué mecanismos van a existir en cada uno de los países. Yo creo que España se ha armado y en eso hay que alabar el proyecto que ha venido muy de la mano también de la Comisión Europea, el proyecto que está ahora en vigor. Yo creo que nos hace competitivos a la inversión extranjera y bueno, y lo que habrá es sobre todo que esos agujeros que tienen las leyes nuevas cuando cambian mucho, porque a lo mejor ustedes dicen, es que no, yo no me dedico nada al concursal. Bueno, están casi igual que los que estamos aquí, porque la ley es de septiembre y cambia tanto y tantas cosas que para mí es nuevo. Yo ahora con mis compañeros nos reunimos, claro, somos 12 magistrados mercantiles que nos ocupamos de las situaciones concursales en Cataluña. Y claro, nos reunimos y para nosotros también es terreno nuevo. Sí. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Bueno, luego supongo que ya veremos. No, pero fíjate, no puedo estar más de acuerdo contigo, Ignacio, y para vosotros y para los que estamos asesorando eso, todavía más, ¿no? Todavía más, estamos aprendiendo todos, pero por eso creo que es relevante lo que decías, ¿no? Es un momento fundamental el actual, porque estamos aprendiendo y tenemos que ser, como decía antes, muy rigurosos para no desprestigiar todo lo que nos ofrece la nueva ley, ¿no? Y se están ya viendo situaciones pues de aprovechamiento de determinadas, si queréis llamarle, lagunas que tiene la ley, ¿no? Hay un artículo, luego si queréis lo comentamos, pero que es el que habla de
cómo se puede homologar, y que en su segundo apartado a mí me parece que aquel artículo, desde luego, es ininteligible. Le estamos dando todos la interpretación que queremos, ¿no? Pero alguno le está dando una interpretación tremendamente oportunista y posibilista y de parte, ¿no? Y eso, pues de nuevo, te puede generar un nivel de impugnaciones absolutamente brutal que desarma lo que pretende la normativa, ¿no? La ley. Empezamos el segundo bloque, pero solo una acotación, una cosa, sobre los retos, diríamos, de esta nueva digamos, norma. A mí me preocupa que quede en el ambiente un pensamiento de que la reestructuración está solo prevista para las grandes empresas. Yo creo que un reto tiene que ser que empresas de un cierto tamaño, medianas, aquellas que se pueden auditar, crean en este proceso y no piensen que, digamos, esto como los antiguos acuerdos de refinanciación estaban solo previstas para las muy grandes compañías, yo creo que hay que intentar extender ese mecanismo al middle market. Yo creo que las pequeñas microempresas es complicado, porque es complicado sentar... Aún así la ley lo prevé, para las pymes, para las microempresas y las pequeñas. Pero sí que es cierto que... Creo que hay que pensar que ese puede ser un reto. Y otra de las cuestiones que a mí no me queda claro, pero ahora empiezo el segundo, o sea, de verdad, es la cuestión, digamos, de la posibilidad de sustitución del administrador social en aquellos casos que se puede identificar como culpable de la situación de insolvencia, decir, oiga, es que el culpable de la situación de insolvencia, precisamente el que nos ha llevado aquí es el administrador social, pero la norma, en ese sentido, no deja, entiendo yo, no deja margen a que el experto reestructurador sustituya o se designe a uno nuevo para... En micropymes sí. Sí, pero como yo pienso más en, sí. en los otros escenarios... En micropymes sí, pero... en los otros supuestos pasa, en esos supuestos pasaría porque los acreedores tomaran las riendas de la reestructuración. Correcto. Que eso es un gran cambio de paradigma en España y que no hay pocos fondos de inversión dedicados precisamente a financiar este tipo de operaciones. Un poco en relación a lo que decías de aplicarlo a mediana y pequeña empresa, rompo una lanza en favor de lo que dices, ¿no? La nueva ley lo contempla, pero es que los procesos de reestructuración, lo que pasa es que los grandes procesos son los públicos, ¿no? Y los que salen en prensa. Pero yo he trabajado la mayor parte de mi carrera en Cataluña, y Cataluña es un país de empresa mediana y pequeña, ¿no? Y hemos hecho muchos procesos de reestructuración en compañías medianas y pequeñas. Pequeñas quizás menos, es verdad. Pero medianas sí. Sí. Hay acuerdos marcos de reestructuración en compañías de un tamaño mediano, he hecho muchos. O sea, que hace tiempo que se hace eso, ¿no? Y eso también es verdad que hay que darle publicidad, porque es cierto, o sea, ocurre desde tiempos inmemoriales. ¿Sabes? Correcto. Bueno, empezamos el segundo bloque. El segundo bloque estaba pensado ya en los profesionales, que podéis pensar en los requisitos que a priori serían deseables para ejercer la actuación de experto reestructurador y qué diferencias veis con respecto a lo que ha sido la figura del administrador concursal. Sí que, ¿qué figura vosotros visualizáis como experto reestructurador y las diferencias con la administración concursal? Si quieres empiezo yo en esta. Más que nada, no por nada, porque es que realmente para nosotros la figura, ya les digo, o sea, hasta hace 9 meses nosotros solo teníamos la figura del administrador concursal y el experto en reestructuraciones no era una figura normativizada. Era un uso en el mercado, pero no era una profesión regulada. Ahora es una profesión regulada. Y el experto en reestructuraciones, para mí, tiene una función muy diferente. La ley nos establece 3 figuras diferentes. Nos establece el administrador concursal, que ya lo teníamos. Nos establece el experto en venta de unidades productivas y nos ofrece el experto en reestructuraciones. No, para mí, las 3 figuras son diferentes. El experto en venta de unidades productivas no es necesariamente un reestructurador. Es decir, vender una unidad productiva no es en puridad una reestructuración, es una forma de liquidación. Sí. Es una forma de liquidación. Y la reestructuración es un paso antes. Es decir, la empresa tiene más valor
en funcionamiento tiene más valor para los acreedores en funcionamiento que la venta de la empresa, de la unidad de negocio a un tercero de forma autónoma, o incluso la venta de los activos de forma atomizada, que sería la liquidación clásica. Por tanto, hemos de partir de esa empresa en funcionamiento que da mayor valor a los acreedores, y el administrador concursal está para gestionar el proceso concursal. El experto en venta de unidades productivas está para encontrar en el mercado aquel, normalmente, competidor o operador de mercado que esté interesado en esos activos en funcionamiento, pero al final que se van a integrar en otra estructura. El experto en reestructuraciones es un profesional, básicamente, ahora siempre hablamos de que todos los profesionales han de ser despachos interdisciplinares, desde luego, no lo voy a negar. Y probablemente, pues en estos despachos interdisciplinares, pues habrán profesionales que guardan más el perfil de administrador concursal, habrá profesionales que guardan más el perfil para ser vendedores de unidades productivas, y profesionales que tienen un perfil más de expertos en reestructuraciones. El perfil de experto en reestructuraciones, sin desmerecer para nada a la gente de mi gremio, para mí no tiene que tener especialmente conocimientos de derecho. Vaya, no tiene por qué tenerlos, ninguno, cero. Porque su función, y para el juez del concurso, ha de ser una persona eminentemente que tenga conocimientos económicos, financieros, que sea capaz de trasladarnos una serie de información, que luego ya veremos, y sobre todo, eso a mí, yo hablo por el egoísmo de los jueces, pero desde luego para sus clientes, y sus clientes no solo es el deudor y los acreedores. Ha de ser aquel profesional de la rama económica capaz de trasladar la seguridad de unos datos contrastados, de unos planes de negocios contrastados que permiten afirmar la viabilidad de la empresa. Esta empresa es viable. Es viable, quiere decir, es capaz de generar los beneficios para atender de una forma razonable el crédito, de tal manera que los acreedores van a salir mejor parados con sus renuncias, en esa empresa, siguiendo apostando por esa empresa en funcionamiento, que el descuartizamiento de la misma. Van a salir peor parados. Hacer ese ejercicio, ese simple ejercicio de decir, oiga, es que es mejor para ustedes esto, que este escenario, y que este escenario es importante. Siempre habrá algún acreedor que tiene una determinada posición que ya conmigo no va la película. Yo saldré de rositas y saldrán perjudicados los otros. Esa es la gran ventaja o el gran avance que tiene la nueva ley. La nueva ley establece una serie de mecanismos que permiten doblegar a ese acreedor listillo. El peligro está en que, por el otro lado, queriendo utilizar esos mecanismos de doblegar, quiera ser el listillo el deudor y quiera hacer pasar por un sacrificio superior a los acreedores, de tal manera que se vean sometidos a un sacrificio económico injusto, y por tanto que acabe, y a lo mejor me voy a reiterar, que acabe desprestigiando y los acreedores no crean en estos procesos. Es que hay que ser un poquito. Y ahí el experto en reestructuraciones, que es un profesional eminentemente económico, es el que debe poner sobre la mesa, el que debe convencer con datos que el mejor proceso económico para todas las partes es ese, el que está exponiendo. Por contraste, oiga, es que esto es más rentable para usted que los otros escenarios.
Sí, yo en ese aspecto, la verdad, yo soy de los que creo que el libro segundo del texto refundido de la nueva ley concursal, para simplificar, lo que hace es transponer lo que venimos haciendo los que nos dedicamos al mundo de la reestructuración desde hace muchos años, ¿no? O sea, al final eso ya estaba inventado. O sea, ya había asesores del deudor, del acreedor. Es verdad que algunos eran de parte, otros eran pues, un asesor de proceso, si queréis llamarle así, pero lo que hacían era eso. Oye, ver la viabilidad de la compañía, ver qué mecanismos podían dotar de viabilidad a esa compañía, y ahí tenías que tener en cuenta los intereses que tiene el deudor, los intereses que tiene el acreedor, cómo, por ejemplo, tiene dotada su posición un banco en una compañía. Ahora aparece un nuevo actor que es muy relevante y que está también regulado en la ley concursal, que es el ICO. ¿Qué se hace en situaciones en las que ICO tenga un peso específico de deuda muy significativo, ¿no? Con lo cual, lo que digo es, eso está inventado, afortunadamente ahora está en un texto legislativo, ¿no? Yo he hecho de administrador concursal y de experto en reestructuración ya con la nueva ley concursal, ¿no? De administración concursal es verdad que de forma muy eventual y hace ya mucho tiempo, y el trabajo que hice en un sitio y en otro no tiene absolutamente nada que ver. Aunque la ley te dice, entre otras cosas, el experto en reestructuración puede ser aquel que también pueda ser administrador concursal. Dejadme también simplificar mucho, ¿no? Con lo cual, en cuanto a capacitación, lo asimila. En cuanto al trabajo que haces, como decía Ignasi, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, el administrador concursal es muy procesal, muy de seguimiento del libro 1, si queréis, de la ley concursal. El experto tiene que tener determinadas capacidades de validar un plan de negocio, de ver si es la compañía viable o no en base a ese plan de negocio, de bajarlo a tesorería y ver qué solución es la mejor para que todo el mundo esté más o menos conforme con eso, ¿no? Yo soy un claro defensor de los planes consensuales, como lo era antes de la ley. La ley pretende que haya consenso y yo prefiero estar más tiempo negociando un planteamiento que hacer algo deprisa y corriendo de forma muy partidista para que luego me lo tumbe en el juzgado o me lo tumbe quien sea, ¿no? Con lo cual, sí creo también que le falta algo de contenido a la figura, a la capacitación, a la formación que tienen que recibir ambas figuras. Hay un ente en Cataluña, además, que está trabajando en una reforma del estatuto del administrador concursal y también llevándoselo a sede del experto en reestructuración, porque ahí creo que falta cosa. Lo que te dice la ley es tú tienes que ser diligente, independiente e imparcial. Eso a los auditores os va a sonar a todos mucho, ¿no? Y eso es lo que tiene que ser. Eso es lo que tiene que ser. O sea, si tú no tienes imparcialidad y no eres independiente de un proceso, no puedes ser experto en reestructuraciones, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Paso al tercer bloque, pero solo una que... Yo creo que para hablar, digamos, del administrador concursal en comparación con el experto reestructurador, que yo creo que tiene que ser una persona jurídica, realmente el experto reestructurador, con un equipo multidisciplinar, como ya decías hace un momento, el administrador concursal, en general, su función, sea por el resultado que han tenido los procedimientos o sea porque no se ha creído bien en él, realmente se ha convertido en una persona enterradora, diríamos, y que aporta poco valor a la sociedad. Y creo que nuestro reto y nuestra misión es que el experto reestructurador, digamos, ayude a la viabilidad de esas empresas viables. Por tanto, la función, digamos, la finalidad de uno y el otro, francamente, no debería ser la misma desde un punto de vista de conceptual. Ahora vamos a algo que es tan latente, que es la novedad también, que es el sistema de las alertas tempranas vinculada con la probabilidad de insolvencia. La norma dice, oiga, es que aquí hay que intentar, aquellas empresas que prevén una situación de insolvencia, pues anticiparlo. Y lo que vemos los profesionales es que cuando llegas tarde realmente tienes margen de maniobra escaso. Había varias posibilidades, unas más, digamos, ligadas, por ejemplo, en el sistema italiano, ¿no? Y otras en el sistema danés, que son dos corrientes diferentes. El sistema italiano es más sancionador, es decir, oiga, cuidado que los que llegan tarde les vamos a hacer responsables, y por eso facilitan, incluso promueven pues ayudas a aquel que va con tiempo, y en eso también hacen participar, entre otros, a los auditores, para advertir, la obligación de advertir de situaciones de riesgo en las cuentas anuales. Nosotros, en nuestra normativa, hay algunos indicadores que se pueden utilizar, esa web que hay pública, pero
no hay un régimen sancionador. ¿Vosotros cómo valoráis, digamos, o qué creéis que sería la misión o cuál sería el mejor rol para intentar alertar con tiempo a los empresarios para que pongan los mecanismos, las herramientas a los efectos de poder llegar a reestructurarse antes? ¿Creéis que el sistema sería mejor el italiano, digamos, o sería mejor el sistema danés, que mediante un sistema de cuerpo de expertos ayuda a hacer de forma gratuita a las empresas para que ponerlo allá y ayudarle a dirigir sobre cuál debe ser el tratamiento que se le haga? O no sé cuál. Empiezo yo, si queréis. Es una pregunta la respuesta puede ser muy provocador, si quieres, ¿no? Yo, lamentablemente, yo os decía al principio, creo que la ley lo que pretende es procurar la anticipación, ¿no? Precisamente por la figura de la probabilidad de insolvencia, etcétera, etcétera. Yo soy un descreído que en España eso funcione. De verdad, llevo mucho tiempo intentando anticipar situaciones, intentando decirle a los empresarios, no, como decías tú, Ignasi, ¿no? No esperéis, no sé cómo lo has llamado, el síndrome de la rana hervida. Efectivamente, ¿no? Pues eso ocurre, ¿no? O sea, oye, esto es problema coyuntural, yo no tengo ningún problema, lo voy a solventar, se va a solucionar solo. No hay manera. Hay algún banco que ha montado un equipo de anticipación que no trabaja anticipando, o sea, que dicen, oye, que pase a reestructuración, que tengo así menos trabajo. Yo, de verdad, es muy complicado, ¿no? Yo creo que con penalizaciones, sanciones y demás tampoco se resuelve, ¿no? Yo lo que creo que es un tema de didáctica de los que estamos en este sector, ¿no? Desde luego del auditor, que vea índices de que pueda haber problemas, ¿no? De los asesores que estamos día a día con las compañías y que a veces por la inercia de estar con ellos no te das cuenta de que hay un problema superior al que tú estás gestionando en ese momento, ¿no? Yo creo que al final el tema didáctico es un tema de darle mucho a Navalibela para intentar procurar esa anticipación. Yo no creo, fíjate si no creo en sanciones o en limitaciones o en cualquier cosa de este tipo, porque al final tenemos la figura de la culpabilidad de un concurso en este país y ya me diréis cuántos concursos culpables habéis visto cuando probablemente deberían haberlo sido, ¿no? Con lo cual tampoco funciona, bajo mi punto de vista. Sí, al hilo de lo último, efectivamente, y además la ley en ese aspecto desincentiva todavía más en la reforma los procesos de culpabilidad del concurso. En materia de alerta temprana y los incentivos, en este país acostumbra pasar una cosa. Por un lado explicaba, y no quiero cargar las tintas solo en el pobre empresario que se niega a ver la mala situación de su empresa y confía siempre en ese cliente que está a punto de cerrar y en esos ingresos que van a venir. Pero por otro lado también tenemos a los acreedores. Un plan de reestructuración solo funciona con el consenso de los acreedores. Y tenemos también un tejido empresarial que, por el otro lado, a la que suena la palabra crisis, insolvencia, reestructuración, todo el mundo se larga corriendo, los bancos cierran las renovaciones de las líneas, dices, no, es que solo quería decir que estaba mal, no, que ya estás muerto. Es decir, por tanto, es como el que va a la visita al médico y cuando le ven entrar ya lo pasan directamente a la morgue y dicen, no, oiga, que solo venía a preguntar por cómo estaba. Y pues ese es un poco el gran hándicap que tenemos con los sistemas de alerta temprana. Por tanto, es importante la confidencialidad y que los procesos se lleven de manera discreta. ¿Para qué? Para que solo tengan que enterarse aquellas personas que realmente serán afectadas. Y a esas personas que serán afectadas, por eso yo no estaría en un modelo, no sé si danés no sería, pero en un modelo en el que abierto el proceso, es decir, advertido incluso mucho, de hecho la ley lo pretende, que esa situación preconcursal se pueda llegar a situar de manera muy alejada a la insolvencia inminente, ¿no?
Desde el momento en que están estas personas comunicadas de que, oye, estoy con problemas, de una manera seria y severa, se les prohíba tomar medidas que puedan empeorar la situación de la empresa. Y esas medidas, y a lo mejor ahí tenemos un poco de falta de regulación, se puedan objetivar económicamente que una falta de renovación de líneas o de una financiación prenegociada, ese acreedor sea sancionado. O sea, ese acreedor sepa que si finalmente, por su comportamiento preconcursal, ha abocado a la empresa a la crisis, va a haber especialmente perjudicado su crédito. Yo creo que ahí eso ayudaría. Y creo que eso sería bastante más efectivo. En cuanto a los mecanismos de alerta temprana, ojo, sale el colegio de registradores, está trabajando una herramienta a partir de las cuentas anuales. Para mí, siento decirlo, no es... O sea, unas cuentas anuales que se hacen en el primer trimestre respecto a la situación económica del año anterior, se formulan en el segundo semestre, se inscriben en el registro en julio y en el mejor de los casos tendremos el resultado de la herramienta en septiembre sobre cómo estaba en diciembre, no nos sirve para nada. A la empresa no le sirve para nada. Aquí el que tiene la mejor información de cómo está la empresa es Hacienda y la Seguridad Social, y Hacienda especialmente con los informes trimestrales, con las declaraciones trimestrales o las mensuales, dependiendo del volumen de la empresa, ¿no? Por tanto, también hay que decir, bueno, es que hay muchas cosas que decir, ¿no? En este último decreto ley ómnibus que ha venido detrás, se establecen modificaciones en la ley de sociedades de capital, en la ley de modificaciones estructurales, para introducir procesos de dar herramientas en los procesos de reestructuración, pero también estaría bien que en el papel que guardan los auditores, esa solo foto fija que se produce de manera anual, aunque el trabajo del auditor pues pueda producirse a lo largo del año, pero claro, al final, claro, por ley lo que le toca es ver la foto final. ¿Cómo estaba usted a 31 de diciembre? Pues pueda implementar, y allí pues tienen que hacer lobby, porque esa es una reforma posible, de que cumplan esa función también de seguimiento durante el año, retribuido obviamente, de seguimiento durante el año, para establecer alertas personalizadas, alertas tempranas personalizadas. Y eso sí que va a tener un reflejo también en la situación concursal del deudor empresario. Es decir, no podrá ignorar aquello que el auditor le haya advertido. Y también es una forma de desestacionalizar el trabajo, porque ustedes tienen mucho trabajo durante un semestre y al otro semestre, pues bueno, ya no tienen tanto. Si se pudiera hacer si también tuvieran atribuida ese seguimiento para hacer el warning de las alertas tempranas de las empresas, yo creo que sería muy útil. Perdona, yo iba a añadir, me voy un poco fuera de contexto si queréis, pero es importante también desestigmatizar lo que es un concurso, ¿no? O sea, ayer hicisteis una ponencia sobre cómo vender, yo desde luego tendría que haber acudido a ella, ¿no? Porque yo ahora voy a mis clientes y cuando les hablo que un proceso de reestructuración que les puede dar determinados mecanismos de defensa con mucha antelación, 2 años antes incluso y demás, y que eso está implícito en la nueva ley concursal, ya me dicen, vete de la sala. O sea, cuando oyen concursal, lo que te dicen es, joder, no me interesa lo que me estás contando, ¿no? Y está ahí, regulado, ¿no? Con lo cual, tenemos que ser capaces también de adaptar el discurso, ¿no? Porque además de las 3 objetivos que creo que permite la ley que decía al principio, otro es la desestigmación de un proceso concursal, ¿no? Es verdad que lo ideal es evitar llegar
Eso es muy difícil por donde venimos. Claro. Para los que no están en la materia, en los últimos 100 años un proceso concursal ha sido un proceso de enterramiento y de malvender una empresa en la que todo el mundo saca algo menos el pobre que se ha presentado al concurso. Y entonces, claro, sacar ese estigma, pero es que es tan importante para ser competitivos, para que España sea competitiva a nivel europeo y a nivel mundial, es tan importante que un Chapter 11 americano esté en marcha y funcionando y nos lo creamos. Es decir, es muy, muy importante que España, si se quiere dotar de una economía productiva recurrente, tenga los mecanismos para la reestructuración de sus empresas en los periodos de crisis, que son cíclicas y sectoriales. Antes de pasar al otro bloque, diríamos, yo creo que sería también, digamos, honesto decir que la banca cambia, Y en ese sentido, creo que, y eso en varias ponencias con el Santander, que los ha dado Luis Miguel Sánchez Velo, lo ha dicho abiertamente, constantemente, dice, oiga, vengan ustedes con tiempo, que nosotros nos estamos ya adaptando a ayudar a la reestructuración de empresas. Yo dentro de pocos días también tengo una reunión con BBVA, por la dirección de BBVA, que quieren implementar situaciones, digamos, de ayuda a las empresas que llegan con tiempo para reestructurarse y cuando ven riesgos, digamos, de entrar en situaciones de insolvencia. Por tanto, yo creo que pueden cambiar las cosas y los operadores pueden ser sensibles para ayudar. Es decir, que no podemos, que debería también ayudar a quitar miedos. Es decir, también nos dicen, oiga, y vengan ustedes acompañados con profesionales que sepan. Porque nosotros vamos a atender, y esto es una materia que necesita gente que sepa valorar lo que es la empresa en funcionamiento, valorar lo que son la empresa en liquidación, saber cómo confeccionar las clases, todas estas cuestiones, y que no se hagan clases que no tengan, digamos, ni ton ni son. Por tanto, toda esa cuestión puede ir en camino de mejora. Y respecto a las alertas, me he olvidado decir, porque hay un sistema, digamos, sancionador, pero al mismo tiempo es incentivador, en el sentido de que en Italia, como ejemplo diríamos, dicen, oiga, aquellas empresas que llegan en situaciones de dificultades, si tú vas a pedir aplazamientos a administraciones públicas, cosa que en España no pasa, tienen unos aplazamientos bonificados. Es decir, puedes obtener sin necesidades de garantía siempre y cuando estén respaldados por una comunicación de situación de reestructuración. Por tanto, quizá no sancionar, pero decir, oiga, es que si usted tiene mucha deuda, vamos a ver si reestructurándose se pueden conseguir. Pero bueno, esto es ciencia ficción, no pasa aquí, por tanto no toméis este aspecto. Tercer bloque, o no sé si llegaremos hasta donde lleguemos, porque creo que las extensiones son más de lo que... Vamos bien, vamos bien. No, es que sois muy buenos ponentes, entonces no vamos a poder acabar. O sea, lo tendremos que el año que viene pediremos que nos alarguen esta sesión un poco más. Bueno, no nos darán caso, pero lo pediremos. Vamos bien, vamos bien. Pero bueno, preguntas respecto a la figura del experto reestructurador, ¿cómo creéis que se podría ganar en su reconocimiento? Y me explico, el experto de reestructuración tiene, digamos, una acotación temporal, por ejemplo, muy limitada en el tiempo, de 3 meses iniciales, 3 meses en los que tiene que hacer informes. A mí no me gustaría que el experto reestructurador acabase siendo un firmón, porque eso realmente no daría el prestigio que se merece esa figura, que es para mí clave en poder dar esa situación de ayudar a reducir las asimetrías de información o lo que fuese. Por tanto, ¿cómo creéis que se podría ayudar en ese reconocimiento a esa figura del experto reestructurador? Porque no puedes empezar antes, porque puedes entrar en problemas de incompatibilidad. Si empiezas a trabajar antes, en principio te pueden incompatibilizar. Entonces, sería bueno que a posteriori estuviese como una comisión de seguimiento para dar confianza, instaurar esa comisión de seguimiento de los antiguos convenios. No sé, yo digo ideas por intentar ayudar a dotarle de estar en el proceso desde el minuto cero, porque realmente el proceso de reestructuración en 3 meses no se hace. Es decir, necesitas más tiempo. Bueno, perdonar esa introducción larga, pero... A ver, por experiencia propia, al final la forma en
en la que se decide quién es el experto en reestructuración, yo creo que ahí, o sea, la que incompatibiliza para serlo, mejor dicho, yo con eso no estoy demasiado de acuerdo, como tú decías, ¿no? Al final, ejemplifico con cosas que me pasan a mí, a mi firma, digo, a mi equipo. Nosotros, antes de la reforma de la ley concursal, las situaciones en las que nos poníamos a trabajar en un proceso de reestructuración eran dos, fundamentalmente. Porque el deudor nos lo pedía, o a través de la red, de la firma, de lo que fuera, de contactos, o porque el acreedor, que tenía confianza en nosotros, nos decía, oye, necesito que le echéis un vistazo a esa compañía, me preocupa, hay alguna irregularidad, ti. Y si era la segunda parte, el acreedor, lo que le decía a la compañía es que esto es muy curioso, contrátale tú y págale tú. Pero bueno, pero en cualquier caso había un entente entre una parte fundamental del pasivo, que en España, no nos olvidemos, son los bancos, ¿no?, y el deudor. Con lo cual tú ahí ya estabas en una situación, si queréis, asimilable a esa independencia que procura la ley, ¿no? Claro, la ley que dice, oiga, el que ha estado durante los 2 últimos años ejerciendo tareas de reestructurador en la compañía no puede serlo. Yo creo que ahí está el error. Porque si yo ya he entrado con la aquiescencia de las dos partes, como dice Raúl, lo normal es que un proceso dure a veces 1 año o 2, intentamos que sea mucho menos, pero a veces dura mucho, tú tienes toda la memoria histórica de ese proceso, ¿no? Con lo cual lo que tiene sentido es que, como insisto, si la mayoría de acreedores cualificada y el deudor están de acuerdo, sigas siéndolo tú. Eso no ocurre y sí es verdad que corremos el riesgo de que aparezca la figura del experto en reestructuración firmón. ¿Por qué? Porque el deudor tiene como asesores 2 firmas de reconocidísimo prestigio en la parte legal y financiera, el acreedor también, y lo que dicen es, cojamos de la oreja a uno que firme lo que yo digo y se ha acabado. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y ahí hay que sacar casi el orgullo, ¿no?, del asesor, decir, oiga, yo voy a firmar en base a lo que se me pide en la ley y en base a mi criterio, no al que ustedes me impongan. Y eso no siempre es fácil, ¿no? Lo cual, a mí sí me gustaría que eso no existiera, ¿no? O sea, no existiera. Que fuera un poco más subjetivo. Oiga, si yo estoy nombrado por una mayoría acreditada de acreedores, déjenme seguir, porque le va a dar mucha más agilidad al proceso y probablemente mucha confianza a los juzgados, ¿no? Sí, poco puedo añadir. Efectivamente, la clave de la independencia, más que la clave, la prueba del algodón de la independencia del experto en reestructuraciones está precisamente en que genere confianza a ambas partes. Es decir, a ambas partes que tienen intereses contrapuestos confían en ese profesional. Y es verdad que claro, se ha querido huir al poder proponerlo el deudor, se ha querido huir o se ha sentado el prejuicio de que no existieran unas asimetrías informativas por parte del que ha sido asesor solo del deudor y por tanto tiene unos intereses que le hacen perder esa independencia, ¿no? Y el plazo viene marcado también por el prejuicio de que esto tiene que hacerse de manera muy ágil porque la empresa está expuesta precisamente al estigma histórico que existe en España de la situación concursal. Y entonces, o se hace rápido o se nos muere el paciente. Claro, entre lo que debería ser, lo que es y lo que queremos que sea, hay un conflicto. Es decir, lo que es actualmente es que las empresas llegan muy mal, en general. Llegan muy mal. Por tanto, como llegan muy mal, hay que hacerlo muy rápido. Si las empresas llegasen bien, habría más tiempo y, por tanto, no estaríamos acotados con los plazos y con estas dificultades. Por tanto, lo ideal es que el sistema ponga de manifiesto el corsé. Y los jueces, en eso podemos ser más flexibles. Es decir, el corsé en la medida que las empresas lleguen con tiempo. Pero llegar justo pues obliga a que todo tenga que ser muy rápido, porque si no, estamos abocados a la liquidación, a la inviabilidad de la empresa. Yo no sé si quieren hacer alguna pregunta, pues levantan la mano y toman. Es que son las 10:15, lo digo porque no. ya hemos cumplido. No, lo digo, yo tengo muchísimas
y saldré con más dudas de las que he llegado, que no es lo que debería ser, pero claro, porque por ejemplo el tema de la seguridad jurídica necesaria para que también vaya, digamos, en buen camino los planes de reestructuración, estoy pensando en la homologación, como otro de los roles que viene a continuación. Llegas al trabajo, pides la homologación, el juzgado mercantil te da digamos, te dice, mira, está bien bonito, está empaquetado, está todo bien hecho, pero claro, los acreedores pueden iniciar las impugnaciones que de alguna forma pueden llegar a la audiencia al cabo de 3 o 4 o 5 meses. Yo creo que van a ir rápidos en la audiencia. En Barcelona yo creo que van a ser relativamente ágiles. No tienen por qué ir a la audiencia. Bueno, es decir, correcto. si lo pides con contradicción en la instancia Correcto, muere. correcto. Eso viene marcado por la directiva, Sí. que tiene que ser un proceso ágil, y de hecho Amanda Cohen, que fue la que lideró el texto, en ese aspecto batallaron el hacer un proceso muy sumario. Es un proceso muy sumario en el que se puede escoger o que el juez mercantil, con su decisión, ahí acaba todo, no hay recursos, no se va a ningún sitio, ahí muere todo. Si se hace la posibilidad de contradicción con los acreedores en la instancia, o si lo que se quiere es una homologación muy rápida, el juez solo mira que formalmente, pues eso, certifica, exacto, hace casi de registrador, ¿no? Y homologa, y entonces la impugnación se hace en la audiencia, pero con un procedimiento muy breve. En definitiva, lo que se busca es que se vea solo una vez y rápido. Y la experiencia, digamos, que estamos teniendo es que está siendo así. Está siendo, de hecho, la ley no tiene ni 9 meses y ya tenemos pronunciamientos como mínimo de 2 audiencias provinciales. Esto ustedes que no lo saben, pero esto es increíble. Es decir, que una audiencia provincial, una ley que ha salido en septiembre, por tanto, el primer plan de homologación, pongamos que se presentó en noviembre, invento, ¿no? Sí, octubre, noviembre, Cheldis, ¿no? Cheldis. Estamos en Cheldis, sí. Y ya tengamos una sentencia de la audiencia en mayo. Esto... Sí, pero se aprobó, pero la seguridad, me refiero, en este caso, que se aprobó en una primera instancia en el mercantil el plan de reestructuración, en una segunda instancia se dieron por buenas las impugnaciones de dos acreedores. ¿Y qué ha pasado al final? Que la empresa pues ha tenido que iniciar, ha solicitado el concurso de acreedores, un concurso a liquidación, ¿no? Que decir, claro. Bueno, porque entrábamos en esas picarescas. Es decir, aquí Sí, el plan de reestructuración correcto. exitoso es el consensual, el que se hace con el consenso de los acreedores. Yo si quieres, tú te ibas con dudas para que la gente todavía se vaya con más dudas. Os voy a leer una de las condiciones para homologar un plan no consensual, a ver qué os parece. Y eso tiene mucho que ver con la picaresca de la que estábamos hablando, ¿no? Que al menos una clase que, de acuerdo con la clasificación de créditos prevista en esta ley, pueda razonablemente presumirse que hubiera recibido algún pago tras una valoración de la deudora como empresa en funcionamiento. Pues, Lo dejo. bueno, esa es la función principal del experto en reestructuraciones. Decirnos qué acreedores están en el dinero. Claro, pero eso significa que una clase con un 5% de peso en el pasivo, si acredita que está in the money, puede arrastrar a todas las demás. Correcto. Y eso es muy delicado. Muy delicado. Sí, yo ahora tengo sobre la mesa un plan de reestructuración para que vean lo que no debe ser. Un plan de reestructuración que propone una espera de 10 años a los acreedores que tienen hipotecas, para ponerlo fácil, y después me divide al resto de acreedores, me los divide entre los acreedores comerciales PYME, los acreedores financieros y el crédito subordinado. A los acreedores financieros, al crédito comercial y al crédito comercial PYME le impone una quita del 70%, y al subordinado le impone una quita del 100%. ¿Cómo se aprueba este plan de reestructuración? Este plan de reestructuración se ha aprobado con el 66% del 16% que supone el crédito PYME. Claro, a nadie se le escapa que pagando por detrás
ese 70% al 66% del 16%, está arrastrando a una quita al crédito financiero y al crédito comercial del 70%. Esto no tiene ningún sentido. Es así, esto no tiene ningún sentido. Esa es una picaresca. ¿Y por qué se puede hacer una clase PYME? Porque lo prevé la ley específicamente, pero no para hacer este uso, sino precisamente para no perjudicar a las pymes, ¿no? Entonces, hay que... yo creo que ahí los listillos, la picaresca está, y nuestro trabajo, el mío en este caso, es para dar credibilidad a los planes de reestructuración, cortarles las alas desde el minuto cero, para que sea creíble, para que la reestructuración sea... Absolutamente. Raúl, quedan 10 minutos. Ah, 10 minutos. Ah, cero. Sí. Ah, no. Ah, ya han comenzado. Pues nada, pues entonces... Vale. Pues entonces... No, vale, pues entonces... Bueno, no sé si... Lo ha dicho el presidente. No hay Es el duda. presidente y no. Entonces, bueno, gracias y espero que... Vale.